Ayer 6/9 teníamos una efeméride que estaba como dividida en dos partes. En algunos espacios... El 6 y el 9. Claro, en algunos espacios escuchábamos decir el Día Internacional del Sexo y en otros espacios escuchábamos decir 6/9, Día Internacional del Sexo Oral, haciendo referencia a una posición del Kama Sutra. Y bueno, la verdad que yo voy a mezclar un poco las dos opciones que estuvimos viendo en las redes, así que hoy vamos a hablar de sexo. Ajá, bueno. Así que bueno, vamos a ver qué sale. En realidad vamos a hablar de sexo desde la práctica sexual, que es uno de los aspectos de la sexualidad. Cuando hablamos de la sexualidad tiene un montón de aspectos, desde el sexo, desde aspectos que nos involucran desde lo psicológico, desde lo económico, desde lo religioso, desde lo ético, desde lo social, ¿sí? La sexualidad nos atraviesa a las personas desde el día que nacemos hasta el fin de nuestros días y se ponen en juego un montón de aspectos. El sexo, la práctica sexual, el tener un vínculo sexoafectivo es uno de los aspectos, que es el que vamos a trabajar hoy. Lo primero que me parece como interesante y relevante mencionar es que cuando decimos sexo, queremos hablar o traer esta conversación, nos damos cuenta que tenemos nuestra vida en relación al sexo con muchos tabúes, ¿sí? Este tema tiene muchos tabúes, mucho no dicho, mucha desinformación, hay miedo, ¿sí? Se ponen en juego un montón de cuestiones. Por suerte, desde hace un tiempo, los movimientos feministas y las mujeres y las disidencias empezamos a hablar de este tema. Y empezamos a hablar en algunos de estos aspectos que les voy a mencionar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de sexo son de dos cuestiones principales. Primero, el consentimiento. Siempre que exista una práctica sexual, sea entre una, dos, tres, las personas que sean, la identidad de género que sea, tenemos que tener consentimiento. Cuando hablo consentimiento, digo que la única opción posible es el sí, ¿sí? Si hay un sí y un no sé, no hay consentimiento. Si hay un sí y un no, no hay consentimiento. Y si hay un no y un no, no hay consentimiento. Permiso, señor. Sí, Levanto la mano para preguntar. Sí. Hay como, no sé si será un mito o qué, que cuando la mujer dice no, en realidad quiere decir sí. Bien, dijo un no, pero era un sí, o no sé, me parece que quiere. Esto de la histeria. O esta idea de el hombre que va y conquista y la mujer que se hace rogar también, entre comillas. Responda a eso, señora Carola. Bueno, tenemos que saber que se ha conceptualizado mucho tiempo de esa manera, pero que desde lo legal, por ejemplo, si no hay un real consentimiento, que sí y hay alguna duda, podemos correr el riesgo de estar interviniendo en una situación de abuso, por ejemplo, ¿sí? Así que eso lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que ser claras y claros, es sí y es sí, no hay otra opción posible. Así que eso como primer punto. Y el segundo punto dentro de eso es el cuidado, ¿sí? Cuando vamos a tener una práctica sexual, quienes tienen que cuidarse, quienes son responsables son tantos varones como mujeres, diversidades, ¿sí? Somos todos responsables del cuidado propio y el cuidado en relación a otras personas. Entonces, acá, ¿qué marcamos? El uso de preservativo, ¿sí? Y que esto no sea exclusivo de que lo pueda tener un varón, ¿sí? Que el uso del preservativo y quienes tenemos que tenerlo tienen que ser todas las personas. Ah, pero Carola, ¿cómo va a andar una chica con preservativos en la cartera? Sí. Eso está mal. Es más, tenemos más preservativos las chicas que los chicos. Así que sí. ¿Porque los chicos no quieren usarlos? Claro, exactamente, porque a varones el tema del cuidado, ¿sí? Recién ahora está cambiando esta idea de que también se tienen que cuidar y cuidar. Entonces, quienes estamos encargados por ahí más del cuidado somos las mujeres. Muchas mamás de adolescentes le ponen la pastillita en la cartera. O nena, no te olvides de la pastilla. Debe haber muchas, supongo yo, debe haber muchas menos que le dicen, toma, llévate los preservativos también. Sí, porque también tenemos esta idea de que el cuidado es solamente, en el caso de las mujeres, solamente el cuidado del evitar un embarazo. Cuando nos estamos olvidando de la parte fundamental que tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, tenemos que tomar diferentes opciones. No queremos evitar un embarazo, está bárbaro estar atentos y atentas como familias de algún método que evite embarazo, pero también tenemos que proporcionar algún método que evite enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué opciones tenemos? Dos: preservativo
y el campo de látex, ¿sí? Para las personas que se vinculan y que tienen vulva. Entonces, ¿por qué? Porque en el mercado no tenemos un preservativo para mujeres, entonces se transforma el preservativo, que ya lo voy a traer. Capaz que el miércoles que viene voy a mostrar... Sí, porque yo me quedé asombrado, el campo de látex. Voy a mostrar de qué manera se hace. Se hace con un preservativo, es un poco incómodo, pero es la única opción que tienen las personas que tienen sexo con vulva. Entonces, esas dos cuestiones son fundamentales para empezar hablar de una práctica sexual. Bueno, habías hablado entonces, primero del consentimiento, segundo del cuidado. Sí, bien. Y hay muchos otros aspectos más. Primero, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la práctica sexual nos tiene que generar placer. Placer desde lo físico, ¿sí? Desde lo que tiene que ver con el cuerpo, con la cuerpa, y placer desde lo psicológico, a través de lo que pienso, de lo que imagino, de la comodidad, de cómo me siento. Y para poder llegar a eso tenemos que hablar. No queda otra, y es un poco lo que se está generando. El poder decir qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta, hasta dónde no, qué es lo que me incomoda, qué me genera placer, porque tenemos que pensar que un encuentro sexual es exclusivamente un momento de sentir placer, ¿sí? Entonces tenemos que conocer nuestro cuerpo, primero, en primer punto, para poder justamente comunicar qué es lo que queremos. Así que eso también tenemos que... No hay que tener miedo de hablar. No, es más, tenemos que hablar con la mayor libertad posible. ¿Por qué? Porque los encuentros van a ser mucho más placenteros. Entonces eso es importante tener en cuenta. Otra de las cuestiones, lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva. Tenemos que ser conscientes de que es nuestro derecho decidir qué métodos anticonceptivos, por ejemplo, usar, ¿sí? También tenemos que saber que tenemos la posibilidad de decidir si queremos maternar o paternar. Digo paternar porque muchos de los cuerpos gestantes son cuerpos trans, por ejemplo. Tenemos que tener el derecho de poder decidir si queremos hacerlo o no. Está pasando esto de que en este cambio social y cultural muchos varones, por ejemplo, que todavía no han sido papá, van y manifiestan la intención de hacerse la vasectomía, por ejemplo, y se encuentran con médicos o con médicas que le dicen, no, espera, todavía no tuviste hijo, no te apures, ¿sí? Tenemos que saber que es nuestro derecho decidir. Si queremos alguna intervención como esa, estamos en nuestro derecho. Así que tanto para varones como para mujeres. Sí, eso mismo pasa cuando vamos a pedir información sobre algún método anticonceptivo o queremos la ligadura de trompas, ¿sí? Se tiene que efectuar porque es una decisión personal. Así que eso también lo tenemos que tener en cuenta. Dentro del sexo también es importante la educación sexual integral, porque en relación a la sexualidad y en relación al sexo se aprende, por lo tanto si se aprende se enseña, ¿sí? Y es importante que se enseñe con información científica, información actualizada, información veraz, porque venimos de generaciones que hemos aprendido sobre el sexo y la sexualidad a través, por ejemplo, de películas pornográficas, ¿sí? Entonces, llena de estereotipos, de prejuicios, de mandatos de lo que debe ser un varón, lo que debe ser una mujer. Sí, de los dos extremos, o de la película pornográfica o de la religión. Las dos cosas desinforman. Exactamente, porque de un lado tenemos una mirada totalmente castradora en lo que es la cuestión de placer y tiene una mirada solamente biologicista, y por el otro lado tiene una mirada totalmente llena de estereotipos. El varón tiene que estar siempre atento, con tamaños totalmente exagerados, con poses al servicio de una mujer con determinadas características de cuerpo. Entonces, bueno, de ahí, de esa cultura venimos. La idea es despojarnos de todo tipo de mandatos y de estereotipos, tener información, cuidarnos fundamentalmente y poder hablar y disfrutar, entender que una práctica sexual, llegar a un vínculo sexoafectivo, es una posibilidad de disfrute y de placer. ¿Qué mejor que eso? ¿Hay algo más lindo que disfrutar y tener placer? No, teniendo en cuenta siempre esto: cuidado, respeto, consentimiento y mucha comunicación. Pensé que ibas a hablar de otra cosa. Ay, no sé qué habrás pensado. Pero bueno, es un tema que se da para hablar de un montón, ¿sí? Y sobre el que hay que insistir, me parece, el tema del cuidado, el tema del consentimiento, el tema de que no sabe, pregunta al médico, a la ciencia, ¿no? Porque hay mucho desconocimiento. Sí. Nosotros de otra generación, ¿de quién aprendíamos? ¿De un hermano mayor, de algún tío, de algún... Conversaciones entre amigas que tenían toda la misma información. También desinformados, escuchabas a lo mejor conversaciones de grandes y crecimos con un montón de desinformaciones que nos llevó después desconstruir. Bueno, ahora hay otra posibilidad. Los chicos, los jóvenes pueden crecer conociendo las cosas más certeramente. Después cada uno sabrá qué hace y qué no hace. Tal cual. Y las religiones podrán influir o no, cada uno sabrá, cada familia.
pero saberlo hay que saberlo. Sí, yo creo que estamos en un punto de inflexión crucial, que para mi entender es positivo. Esto, la posibilidad de tener mucha más información y vuelvo a la posibilidad de entender el placer, ¿sí? Que era una palabra que era totalmente desconocida y sobre todo para las mujeres. Las mujeres no hablábamos de autoconocimiento, no hablábamos de poder tocarnos, no hablábamos de elementos o juegos, juguetes que tengan que ver con el placer sexual. Eran Pero temas... ni de poses. No hablábamos de pose, no hablábamos de deseo y consentimiento, ¿sí? Eran temas que eran no hablados justamente, totalmente invisibilizados. Entonces, bueno, eso trajo a consecuencia un montón de cuestiones. Bueno, en el sexo también, y esto es tema para alguna otra vez, seguramente hay una cuestión de poder, ¿no? Sí, sin duda. El poder en general, donde influye el sexo seguramente, y el poder dentro de la pareja. Que ¿quién tiene el poder? Eso será tema para alguna otra vez. Exactamente, porque venimos de una cultura coitocéntrica, los varones son coitocéntricos, donde el objetivo final, que esto también está bueno hablarlo, el objetivo final es la penetración y la eyaculación. Y cuando hablamos del hombre, la mujer no importaba. Y cuando hablamos de práctica sexual es tan amplio, ¿sí? Tenemos entendido que la previa era previa, y no, la previa es parte de la dinámica sexual, la penetración no tiene que ser el último fin, no es el único. Bueno, tenemos un montón para hablar y tenemos la posibilidad de hablarlo. Imagínense, ¿quién se pensaba que en un micrófono íbamos a estar hablando de placer, por ejemplo? Que se puede hablar con respeto y sin utilizar palabras, malas palabras, digamos. Tal cual, entender que el placer nos hace más libres. Entonces, ¿por qué? Porque tiene la posibilidad de conocimiento. Nos conocemos a otras personas, conocemos sobre un tema y siempre que tengamos conocimiento tenemos la posibilidad de tener mayor libertad.